Ariel lo expresó muy bien. Yo soy licenciada en obstetricia, así que estar sentada acá también me enorgullece porque sé que en nosotras está no solamente una vida, sino la de dos. Así que bienvenidas y bueno, y que la jornada les aproveche y que esta sea la primera de muchas que van a venir adelante. Es muy importante hablar de lo que tiene que ver con la red y también para que, bueno, nuestros distinguidos disertantes puedan conocer un poquito cómo es la dinámica de la provincia. Vamos a hablar un poquito de red de atención perinatal, una herramienta fundamental en el proceso de atención. Paso yo. Siempre pongo esto porque, de alguna forma, el cuidado neonatal crítico empezó gracias a una donación importante que hizo el entonces presidente Kennedy, porque había tenido un bebé prematuro que había fallecido, una gestación de 34 semanas y, si mal no recuerdo, 2,3 kilos. Fue una enfermedad membrana. En ese momento el New York Times publica que no había mucho para hacer en ese entonces para una enfermedad grave. Hoy sabemos que, si bien son bebés de mucho cuidado también, hoy por hoy un bebé de 34 semanas con ese peso es un bebé que, tiene una alta posibilidad de sobrevida sin secuelas. Él hizo una importante donación y empezó un desarrollo muy importante. Pero me quiero quedar con lo que decía el New York Times, que en ese momento no había otra cosa para hacer. Hace unos años, después la medicina se abocó a lo que tiene que ver con la prematurez, la sobrevida de los prematuros, pero hay un capítulo que no estaba saldado y era el recién nacido de término y su patología más grave, que es la encefalopatía hipoxisquémica. Es un artículo que creo que el doctor Granatari también participó en la redacción de Archivos Argentina de Pediatría, donde me gusta cómo empieza, porque por muchos años la encefalopatía hipoxisquémica fue también una frustración, tanto para el tocoginecólogo, el obstetra que tenía ese parto, que lamentablemente termina con una para abajo, hipoxia y demás, como para el neonatólogo y ni hablar para la familia, con las secuelas que eso podía dejar. Pero afortunadamente hoy también tenemos tratamiento y ya son estándar care, o sea, son tratamientos ya establecidos, y en nuestra provincia también lo tenemos, y vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la red. Sabemos que ya la medicina no se mira más por servicios, por instituciones, sino que es importante pensar en procesos de atención, y hemos tenido muchas charlas con los equipos de jefes de servicios acerca de los procesos de atención. La antigua forma de ver la atención hospitalaria era, mi hospital, mi servicio, mi paciente, ya dejó de estar. Una paciente embarazada pasa por un montón de procesos de atención, generalmente empieza en atención primaria de la salud, terminan las maternidades, naciendo, el recién nacido y la madre vuelven a la atención primaria de la salud en general. Entonces no podemos hablar de mi hospital, mi lugar, sino que tenemos que hablar del proceso de atención, donde el proceso tiene un inicio, un seguimiento y un final. Y por supuesto, siempre con la mirada puesta en la calidad y en la atención de los pacientes. No podemos dejar nunca de tener ese eje principal, que todo lo que hacemos nosotros, si tenemos nuestra vocación de servicio, ya sea que seamos médicos, enfermeros, kinesiólogos, gente de administración, lo que sea, todo lo tenemos que hacer siempre pensando en lo más importante, que es la calidad. Y hay muchas definiciones de calidad, pero me gusta esta, que la calidad es poder lograr hacer lo que se debe hacer de la mejor manera, de igual forma y medida para todos, logrando su conformidad. Es un pequeño resumen de lo que significa la calidad de atención. Siempre la calidad tiene que tener como eje a nuestros pacientes. Esto lo pasé en una de las reuniones de equipo de trabajo. Me encanta esto. Nosotros, ¿qué queremos para nuestros pacientes? El éxito en la atención de ellos. Pero el éxito depende de muchas cosas. Depende de tener un plan, de tener líderes, o sea, cabezas de equipo, capital humano, el recurso humano, los recursos económicos, de equipamiento y, por supuesto, la acción. Cuando falta una de esas, siempre hay un pequeño problema. Entonces, si nos falta un plan, aunque tengamos líderes, capital humano, recursos, hay confusión. Si nosotros no tenemos un plan a dónde quiere ir la maternidad, el ministerio y demás, hay una confusión en cuanto a lo que tenemos que hacer. Si nos faltan los líderes, pero aunque tengamos un plan, capital humano y recursos, nos genera ansiedad. Necesitamos esos líderes, esas cabezas, la gente con experiencia que comanden los equipos. Si tenemos todo, pero nos falta el capital humano, o sea, el recurso humano, la gente, lo que tenemos es lentitud en el proceso de atención. Y es algo que muchas veces lamentablemente nos está pasando, especialmente en nuestras especialidades. Que me voy a poner a hablar acerca de que hoy por hoy cada vez menos residentes o menos elegir la especialidad. Y por último, podemos tener todo, pero si nos faltan recursos, nos genera frustración. Y si tenemos todo, pero no tenemos la acción, o sea, tenemos la maternidad, tenemos los servicios, tenemos el capital humano, pero no podemos actuar,
¿qué tenemos? Solamente sueños. Así que si nosotros queremos tener proyectos, si queremos tener una buena calidad de atención y demás, tenemos que tener todo esto. A veces no lo tenemos, pero sí, lo que sí generalmente pasa, por lo menos voy a hablar del hospital, de la maternidad donde estoy trabajando, es que lo que hay es un gran equipo humano con muchas ganas de trabajar. Y lo digo no para quedar bien con la gente que está. Bueno, tenemos que buscar tener el resto de los recursos para poder tener una buena atención. Por supuesto que con respecto a lo que es el recién nacido de término, lo que tiene que ver con la encefalopatía hipoxisquémica, me gusta este artículo del doctor García Alex, el código de la encefalopatía. En los países que tienen renta alta, que tienen todos los recursos habidos por haber, el eje, por así decir, de tratamiento de estos pacientes es, por supuesto, el tratamiento, el que es la hipotermia terapéutica, la neuromonitorización continua y la realización de estudios, como por ejemplo la resonancia magnética. Son los tres ejes fundamentales. Nosotros también lo tenemos que tener. Lamentablemente en los países de renta media o baja, en el análisis que hizo el doctor García Alex, a veces tenemos estos inconvenientes. ¿Qué van a hacer ahí? En el medio. Casi como. En el medio. Bueno, estos son los problemas que por ahí muchas veces nos encontramos en nuestros países, así que, como decía antes, es bueno tener una estructura, un plan, un proyecto y tratar de ponerlo encaminado. Por eso es importante trabajar en redes, porque muchas veces no tenemos todos los recursos juntos y por ahí otro lugar o otra maternidad, otro hospital los tiene. Entonces es muy importante, como decía antes, no quedarnos con nuestro lugar, sino vincularnos y estar en estrecha conexión. Hablamos antes con la doctora Ojeda acerca de la red de Cuyo y la verdad que son proyectos que son excelentes. Red de derivación, con respecto a encefalopatía hipoxisquémica, es muy importante tener bien establecida la red. En nuestro caso, como voy a contar ahora, hay un solo equipo de hipotermia terapéutica que está en la maternidad de San Luis, Teresita Vigorria. Entonces es importante tener todo aceitada la red y tener una red de derivación, porque en el caso de hipotermia necesitamos cumplir con esta ventana terapéutica de las 6 horas. Entonces es fundamental tener todo coordinado y no salir a buscar quién se sube a la ambulancia, a dónde va a ir, etcétera, etcétera. Bueno, esto para tener un adecuado manejo y las guías. Tenemos recursos, o sea, tenemos todo como para poder, lograr el éxito en el tratamiento de estos pacientes. Es una pregunta. Y sí, tenemos que pensar que el proceso de atención tiene que tener en cuenta todos estos pasos para poder tener, recién nacidos saludables, embarazadas saludables, control de salud de la mujer, nacimientos, por supuesto, el lugar que tenga una CONE, que tengan las CONES completas, recepción de recién nacido con un personal certificado y entrenado, diagnóstico, oportuno de cuando hay una situación de por ahí de un APGAR bajo, una hipoxia perinatal, el traslado rápido y óptimo al centro de salud, que tenga por ahí la mayor complejidad, el tratamiento con hipotermia, la monitorización cerebral, la monitorización de los otros órganos, estudio de imágenes y, por supuesto, el equipo de seguimiento que siga a estos recién nacidos. ¿Contamos con herramientas? Sí, por supuesto. Hay un montón de protocolos, y esto solamente en castellano, y los que tenemos a la mano, estos son gratuitos, donde tenemos que conocer estos protocolos, tenemos que conocer estos recursos. Recursos que tienen que ver con el embarazo, recursos que tienen que ver con el nacimiento adecuado, con las CONE, la red perinatal. También tenemos bibliografía, algoritmos que tienen que ver con la hipotermia. Así que bibliografía hay, voluntad hay, es simplemente por ahí trabajar en lo que es la red de derivación. ¿Es muy importante la comunicación entre los equipos? Sí, yo siempre digo que en el nacimiento se juntan dos especialidades completamente distintas. Una de adultos, quirúrgica, que es la ginecología, y la otra de la rama de la pediatría y clínica. Y a veces parece que hablamos dos idiomas distintos, pero por eso existe la pediatría, justamente para poder estar, en ese momento trabajando codo a codo. Pero si no hay comunicación es muy difícil, así que dentro de lo que es la calidad de atención también es la comunicación importante. Todas tres cositas acerca de lo que es nuestra provincia para que nos puedan conocer los que nos visitan. Esta es nuestra provincia, es bastante extensa. Nos parecemos un poquito a lo que tiene que ver lo que hablábamos antes con Canadá en esto. En otras cosas también. A Canadá, Australia y un poquito lo que pasa con la Argentina. Provincia extensa, pero poco poblada, ¿sí? Con lugares un poquito bastante distantes. Nosotros, nuestra área de influencia
bueno, me parece que quedó vieja, porque era, nuestra área de influencia era el departamento de Pedernera, que es donde estamos nosotros ahora, está en la ciudad de Villa Mercedes, y el sur, que es el departamento de Dupuy. Ahora les voy a contar que después creció nuestra área de influencia en la última disposición. Un poquito para conocer, la población tiene 542.000 habitantes. Nosotros manejamos en la provincia entera más o menos alrededor de unos 5.000 nacimientos. Bueno, está bajando un poquito la tasa de natalidad. Simplemente yo voy a introducir algunas cosas como para que podamos conversar y discutir entre todos. Bien, empezamos por el planteo del problema, que es de lo que vamos a hablar. Y en realidad, los profesionales de la salud que hacemos medicina materno-fetal somos los profesionales del vínculo, ¿no? Somos los que estamos ocupados de estos binomios, muchas veces polinomios, en realidad, conformados por la persona gestante y sus personas por nacer. En realidad, el término asfixia perinatal es más neonatal, le compete más al doctor Con Antonio que a mí, pero esta es la definición que nosotros, los que hacemos medicina materno-fetal, conocemos, que es una condición clínica caracterizada por una serie de criterios diagnósticos: pH menor de 7 en la primera hora de vida, Apgar 3 o menor al nacimiento o persistencia de un Apgar 5 o menos después de los 5 minutos, exceso de base menos 12 o mayor en la primera hora de vida, compromiso neurológico, que puede traducirse por alteración del estado de alerta, depresión del tono muscular, dificultad respiratoria, convulsiones, y disfunción orgánica, que puede ser, es un fallo multiorgánico como los que tenemos en los adultos también, y que puede tener expresión renal, respiratoria, cardiovascular, hematológica, hepática, en uno o más de estos lechos, por lo general en más de uno. Para tener una idea, muchas veces nuestra jefa de neonatología nos critica que la mayor parte de los recién nacidos que yo tengo internados son de término, como diciendo, el problema no es solamente la prematurez. Los chicos que van a CUICAP, a terapia con hipotermia, en su mayoría son recién nacidos de término. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y la realidad es que cada año entre 4 y 9 millones de recién nacidos sufren algún grado de asfixia. En nuestro país, reconozcamos el lugar que ocupamos, 4.6 cada 1000 nacimientos en países del subdesarrollo, del cual nosotros formamos parte, y aproximadamente el 60% de los casos ocurren en recién nacidos de término. Entonces, esta no era una chicana neonatológica obstétrica, che, ¿qué les pasa que nos meten todos los recién nacidos en la neo? La realidad es que esto es así. Entonces, ahora vamos a meternos en el término obstétrico, que es en realidad hipoxia fetal. Y la hipoxia fetal es una condición clínica que se caracteriza por una disminución de la PO2 en el compartimento fetal por debajo de valores críticos. Y esto es, aunque la bibliografía dice entre 15 y 18, tomemos el corte de más arriba para tener una alerta mejor, por debajo de 18 milímetros de mercurio. Y esto puede ser agudo o crónica. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, ¿cuál es el vínculo entre hipoxia fetal y asfixia neonatal? Que cuando yo tengo como consecuencia de esto un daño tisular por isquemia, ese feto se convierte en un recién nacido asfíctico. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, supondríamos en primera instancia que de algún modo, si los médicos que hacemos medicina materno-fetal lográramos detectar en forma precoz, o mejor aún, evitar que la presión de oxígeno a nivel del compartimento fetal vaya por debajo de 18 milímetros de mercurio, tendríamos resuelto el problema de la asfixia. ¿Por qué? Y porque en última instancia haríamos diagnóstico de una situación de hipoxia fetal y detectada en este punto, quizá podríamos hacer algo para evitar tener un recién nacido asfíctico. Entonces digamos que la predicción y la prevención, de algún modo es justo cuando los neonatólogos nos dicen esa parte del capítulo es nuestra, porque de otra manera el neonatólogo apaga incendios. Digamos la realidad de la historia, el daño ya está hecho, lo que yo puedo hacer es disminuirlo. Entonces la responsabilidad como profesionales del vínculo es muy importante, porque lo que tenemos que buscar son herramientas para tratar de evitar
que la situación llegue a esto. La gravedad de la lesión, para colmo, se correlaciona con la duración y gravedad de la deprivación de oxígeno. Por lo tanto, a los obstetras nos corre el reloj en esto. La detección precoz de los factores que predisponen a una falla de intercambio de oxígeno en la unidad feto-útero-placenta es decisiva para prevenir el daño neurológico asociado con la asfixia. Entonces, la clave de la cuestión está en esto, en detectar precozmente los factores que predisponen a esto. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa cuando nos ponemos a estudiar asfixia perinatal y factores de riesgo? Porque durante muchísimo tiempo el problema de la responsabilidad por la asfixia le cabía a quien asistía al nacimiento. Y esto no es tan así. En este estudio resulta que lo que vemos, tomados los grados de asfixia como 1, 2 y 3, pero lo que me interesa es que veamos en qué momento ocurre el fenómeno hipóxico que dio lugar a la asfixia. Y resulta que la mayor parte de estos factores de riesgo ocurrieron anteparto. Y que le sigue la asociación entre fenómenos anteparto e intraparto. Entonces esto nos hace empezar a pensar que no existe una hipoxia aguda y una crónica solamente, sino que existe en algún lugar una situación de hipoxia evolutiva donde sobre una situación de disminución de la reserva de oxígeno que está generada durante el embarazo por fenómenos que durante él ocurren y que por alguna cuestión son subclínicos, pasan desapercibidos de alguna manera, se superpone el estrés hipóxico del parto en un feto que no estaba en condiciones de tolerar un trabajo de parto. Entonces, mínimamente los fenómenos son intraparto. Ahora vamos a ver enseguida en qué proporción los eventos centinela, estos que nos pescan desprevenidos, tienen impacto en la asfixia perinatal. Y lo que vemos acá es que cuando yo miro de este total de pacientes que habían sido estudiados aquí, que son 494 que tenían asfixia neonatal, solo 66, esto es el 13%, fueron sujetos de eventos centinela. Entonces no fueron todos prolapso de cordón, todo desprendimiento de placenta, todos rotura de pasa previa. Todos sabemos que la incidencia de esos eventos es baja. Ahora, hay algo interesante acá, y es que dentro de estos eventos centinela aparece uno que no nos pesca tan desprevenidos. ¿Y qué es lo que podríamos agrupar como bradicardia fetal? A mí realmente me preocupa mucho cuando viene alguien en la sala de parto y dice, tengo una bradicardia, ¿no? Podría ser una bradisiquia, una bradisistolia, una bradi, muchas cosas. Pero la historia es que tengo una bradi. Bueno, un momento. ¿Cuál? ¿Qué? ¿En qué momento aparece? ¿Cómo es? ¿Venía precedida de algo? ¿Cómo se recuperó el feto? Porque todo eso tiene valor. Entonces, no sirve que me avises en el periodo expulsivo, por ejemplo, tengo una bradi y yo tengo que tomar conducta sin saber en realidad, y lo más grave todavía, sin poderle decir al neonatólogo qué me parece que le está pasando a mi paciente feto en ese momento. Porque en realidad, Ariel hablaba de la comunicación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar la vida como un continuo. Si la vida empieza en el momento de la concepción, y mi postura es que empieza antes, porque hay fenómenos que ocurren, todo lo que tiene que ver con la epigenética, con la metilación de novo del genoma, y eso ocurre en estadio de mórula. Entonces, cuando el feto está el embrión está en estadio de mórula, la madre ni siquiera sabe que está embarazada, nosotros menos. Entonces, la vida empieza antes, por cuanto si yo no preparo a esta persona, a esta pareja, a esta familia para una situación de procreación y no planificamos el embarazo, hay un montón de fenómenos que van a ocurrir y que nos los vamos a perder y que ya los vamos a tomar en etapa irreversible. Entonces paso el aviso de paso
hemos estado trabajando en los últimos 2 años con el Comité de Parto Pretérmino de FIGO en la consulta preconcepcional como estrategia de prevención para el parto pretérmino. Porque el principal problema que vamos a ver enseguida es que la falta de control prenatal es una de las principales asociaciones con la asfixia neonatal. Claro, porque no tengo oportunidad de diagnosticar nada, entonces todo lo que pasa anteparto, que son la mayoría de los fenómenos asociados con la hipoxia, como vino recién, no lo pudimos ni siquiera diagnosticar. Yo le digo siempre a mis alumnos y a mis colegas, yo tengo una paciente que no tiene control prenatal, soy Pandora abriendo la caja, no sé qué me voy a encontrar adentro, y va a tener que venir Prometeo después, alguien, el partero, el neonatólogo, el equipo, a ver cómo hace para resolver la consecuencia de esa caja negra que se abrió y que nos puso en una situación realmente muy problemática, empezando por el binomio madre-hijo, ¿no? Desde ya. Nosotros somos el equipo que los acompaña a sufrir en esto, pero poco es lo que podemos hacer ahí. Entonces, mirando factores de riesgo anteparto, hay algunas cosas sobre las que les quiero llamar la atención. Control prenatal menor de 5. Miren cuántos casos, ¿no? Esto es sobre un N de 64. 45 pacientes que tuvieron hijos con asfixia, del total de 64 tenían control prenatal inadecuado. Estamos explorando la frecuencia, no la eficiencia, que podría ser otro punto del que podríamos hablar larguísimo. Pero digamos, asumimos que esos 5 controles prenatales fueron eficientes y que el profesional hizo todo lo que pudo. Otro temita importante, las edades extremas de la vida. Sumemos 30 más 7, 37 de 64, no es un número menor, sobre todo las menores de 20 años. Otro, la nuliparidad, y otro sobre el que les quiero llamar la atención. El sobrepeso y la obesidad se asociaron con más casos de asfixia que la restricción de crecimiento intrauterino, la diabetes gestacional y la hipertensión. Guarda con esto, porque todavía no logramos que nuestros alumnos, no sé qué les pasa a ustedes, pero que en la Facultad de Medicina o que nuestros residentes incluyan a la obesidad como una comorbilidad. Entonces, ojo con esto, la paciente que tiene sobrepeso o obesidad es una embarazada de alto riesgo, entonces, ojo dónde la controlo, cómo la controlo, abramos el ojo. Más tarde vamos a hablar un poquito de qué estrategias podemos seguir para seguir a las pacientes obesas, que merecen algunas consideraciones especiales. Lo que les quiero detallar acá es que uno podría pensar en primera instancia, claro, la obesidad se asocia con preeclampsia, sí, se asocia con diabetes gestacional, también, pero resulta que la obesidad es una variable independiente. Las pacientes obesas que no son ni hipertensas, ni tienen un trastorno del sueño, ni hacen diabetes gestacional, también tienen más complicaciones materno-fetales solo por el hecho de ser obesas. Entre ellas la prematurez, entre ellas la muerte fetal intrauterina y entre ellas la asfixia neonatal. Otras interesantes, factores de riesgo intraparto, y uno piensa, sí, la presencia de meconio, la coriamionitis, no, miren, ¿quién se lleva las palmas? 45 de 64 eran pacientes con parto de inicio inducido. Entonces, algo tenemos que pensar de lo que nos pasa con el control intraparto y ver si tenemos alguna herramienta que nos ilumine el camino, porque evidentemente, por lo menos en el medio público, no hacemos inducciones selectivas, porque sí, porque yo me tengo que acomodar la vida de alguna manera. No. Esto ocurre porque hay una indicación médica de hacerlo. Entonces, evitemos las inducciones al parto y operémoslas a todas, con la morbilidad que eso implica, y esto no nos garantiza disminución de la mortalidad, porque el recién nacido que sale de una operación cesárea, por más que selectiva, tiene más morbilidad que el que nace por un parto. Entonces, es inevitable que tengamos que inducir, no es una práctica que podamos obviar. Por lo tanto, ojo con las que inducimos, porque esas pacientes que tienen un bebé con una mayor vulnerabilidad para tener un fenómeno asfíctico necesitan quizá algún control especial dentro de lo que podemos hacer en el registro del trabajo de parto. Bien, voy a hacer algo que para algunos de nosotros
para René, para Santiago, va a ser un repaso de algo que ya conocemos de hace muchos años, pero que lamentablemente fuimos dejando de enseñar o dándole menos atención y ahora vemos las consecuencias. Como todos sabemos, el corazón fetal, igual que el del adulto, tiene automatismo, tiene un sistema de contractilidad que se origina en un grupo de células musculares modificadas con capacidad de transmisión eléctrica y tiene una onda contráctil con determinadas características. ¿Sí? Para nuestros licenciados en obstetricia, el útero y el corazón funcionan de manera muy parecida. Tienen automatismo, tienen una onda contráctil. Acá no se llama triple gradiente descendente, pero tiene una onda que se origina en un marcapasos, que es normal, y que cuando se altera, hay otros marcapasos que toman el comando en el corazón, igual que nos pasa con las inversiones de triple gradiente descendente, por ejemplo. Hay otro marcapaso que toma el comando y a veces tenemos problemas. Bien, esto por un lado. Si yo tengo una alteración del corazón fetal donde esté alterado el automatismo cardíaco y la contractilidad, no va a ser tan eficaz. Segundo tema, hay una regulación autonómica del corazón a través del sistema simpático y parasimpático. No me voy a detener demasiado en esto, simplemente para recordarles que cuando yo aplico un estímulo para el parasimpático, el periodo de latencia entre la aplicación del estímulo y la respuesta es corto. Cesa el estímulo, cesa la respuesta. Y esto ocurre de manera rápida. Cuando el que se estimula es el simpático, en cambio, yo tengo una latencia entre el estímulo y la respuesta. Entonces, si yo espero respuesta simpática a un estímulo, hay un delay entre el estímulo y la respuesta. Y cuando yo cese el estímulo, va a tardar un poquito también en la respuesta. Y otra cosa que les quiero recordar es que cuando hay un estímulo que actúe sobre los dos, simpático y parasimpático, la respuesta vagal predomina. Y que también la respuesta es distinta de acuerdo al pH y a las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono que yo tenga en el compartimento fetal. El aumento relativo de la presión de dióxido de carbono, esto es la hipercapnia en un fenómeno de hipoxemia, esto es, tengo un aumento de la presión de dióxido de carbono con una baja del oxígeno que no alcance el nivel crítico, va a estimular más el simpático. Cuando yo tenga menos de 18 milímetros de mercurio y a la hipercapnia se le sume la hipoxia, voy a tener estimulados los dos. La respuesta predominante va a ser la vagal, pero voy a tener una respuesta simpática enmascarada. Y esto tengo que tenerlo en la cabeza cuando yo vaya a estudiar frecuencia cardíaca fetal, que tiene una fuerte impronta de la regulación autonómica de la función del corazón. Lo que pasa es que además hay otros estímulos que también actúan. Simplemente para recordarles que hay dos nervios, el de Sion, que está relacionado con el parasimpático, y el de Hebing con el glosofaringio, que regulan la respuesta parasimpática en dos grupos de receptores, varo y preso, que están en la pared, los presos del callado, del nacimiento de la aorta, y de los senos carotídeos, y que también tengo quimioreceptores que están en el callado aórtico y en los corpúsculos carotídeos. Y que entonces las diferencias de presión a nivel de los vasos y las diferencias de concentración de gases a nivel de los capilares fetales son capaces de generar respuesta. Eso es lo que tiene que ver con la regulación autonómica del corazón. Pero además hay estímulos que generan lesión directamente sobre el corazón y que van más allá de la regulación autonómica. Entonces, si yo estudio el eje hipotálamo, centro cardiorregulador, corazón, hay estímulos de la corteza cerebral motora, la cerebral prefrontal y la temperatura corporal que influyen sobre el hipotálamo. Y que tengo el centro respiratorio, la hipoxia y la acidosis, el aumento de la presión intracraneana y la acción de algunas drogas que actúan sobre el centro cardiorregulador simpático del corazón. Pero que además
paro y presorreceptores, esto lo comentamos recién, y que todas las drogas que actúen sobre ellos también van a impactar. Y sobre el corazón directamente, la temperatura corporal, drogas, la hipoxia, el efecto de las adrenales y, ya que hablábamos de drogas, todo lo que tenga que ver con los sistemas quinina, calicreína, bradiquinina, citoquinas, también tienen acción directa sobre el corazón. Esto nos va a servir cuando hablemos en algún momento, más tarde, de Doppler, para entender por qué motivos tengo circulación reversa a nivel del ductus venoso y eso me dice que ese feto se va a morir. Y por acción directa sobre el corazón o por el estímulo que sea, y la hipoxia tiene efectos sobre los centros cardiorreguladores y directo al corazón, el corazón, cuando yo tengo reflujo del ductus venoso, que es un vaso que desemboca directamente en la aurícula derecha, porque no es cierto que desemboca en la cava, por lo general desemboca en solitario en la aurícula derecha, y tengo reflujo, y lo que pasa es que la sangre no se mueve de ahí, ese corazón está quieto, está a punto de pararse, a ese feto lo único que le queda es morirse, ya no le queda más nada, ¿sí? Bien, como respuesta fetal a la hipoxia puedo tener redistribución del flujo sanguíneo, vasodilatación umbilical, aumento del flujo sanguíneo miocárdico, ya vamos a ver cómo actúa esto, modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal, y este es un punto clave porque es lo que yo puedo ver en la clínica. Yo no sé qué le está pasando al corazón cuando yo estoy intraparto. Muchas de estas cosas, la redistribución de flujo, el aumento del flujo sanguíneo al miocardio, la vasodilatación umbilical, yo lo puedo ver en un Doppler, pero la realidad es que si yo quiero detectar hipoxia intraparto, no me sirve el Doppler, porque la pulsatilidad con la misma contractilidad uterina va a estar alterada. Entonces, si vamos a hablar de hipoxia intraparto, hay elementos que yo tengo que manejar durante el trabajo de parto de alguna otra manera. Y por eso yo digo siempre que, con todos los defectos que tienen y que ahora vamos a ver, los cardiotocógrafos tienen que estar en la sala de parto, no en la sala general. En la sala general lo que tengo que tener es un eco para hacer Doppler. Siguiendo, la estimulación simpática aumenta la frecuencia, la vagal la desciende, esto ya lo vimos, por estimulación de los núcleos vagales o por liberación de prostaglandinas y bradiquinina, lo que dijimos recién, con acción directa sobre el miocardio. Ahora, ¿qué pasa intraparto? Contractilidad uterina, disminuye el flujo sanguíneo en el espacio intervelloso. Esto es verdad hasta cierto punto, porque hoy sabemos que al inicio de la contracción uterina yo tengo un bombeo de sangre que va a aumentar la precarga a nivel del corazón fetal y que me va a aumentar un poquito como respuesta la frecuencia. Entonces, inicialmente, para prever que el flujo por las arterias uterinas va a llegar a cero en el acmé de la contracción, en el inicio hay un aumento del bombeo de sangre y por eso en un paciente normal uno ve que hay un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca durante la contracción. Eso no vale como aceleración, que es lo que enseguida vamos a mirar. ¿Por qué? Porque es una respuesta fisiológica. Sí, lo que va a pasar es que en el acmé de la contracción el flujo va a ser cero. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Porque acá va a disminuir la presión de oxígeno, va a disminuir la presión en la concentración de glucosa, va a aumentar la presión de dióxido de carbono y va a aumentar la concentración de ácido láctico. ¿Por qué un feto normal no entra en acidosis durante el trabajo de parto? Porque un feto normal tiene oxígeno circulante que actúa como reserva. Entonces, ¿qué pasa? Nada, hay un control de homeostasis normal. ¿Tengo variaciones en la frecuencia? Por supuesto, pero el resultado final es que yo no tengo evidencia de que hay hipoxia, por lo menos inicialmente. Cuando yo tengo una falla de intercambio materno-fetal, que puede ocurrir porque ese feto tiene una reserva disminuida de oxígeno y entonces no tolera la sobrecarga, o porque en una estimulación farmacológica del útero yo tengo aumentado el tono y tengo aumentada la frecuencia de las contracciones y entonces en una latencia corta no logro reponer la presión de oxígeno a nivel del espacio intervelloso, entonces no tiene aporte. El oxígeno circulante es insuficiente para mantener el metabolismo aeróbico, se altera la homeostasis normal,
ese feto entra en metabolismo anaeróbico y automáticamente empieza a aumentar la presión de oxígeno y la concentración de ácido láctico. Entonces, no voy a hablar de cardiotocografía, vamos a hablar de registro. Y vamos a estudiar un poquito la fisiología clásica que aprendimos de nuestros mayores, el doctor Echegaray y yo, por ejemplo. In memoriam, si nos están viendo desde donde sea, que nos acordamos de ellos, vamos a estudiar qué características tiene la frecuencia cardíaca, para después trasladarnos a realmente cuánto nos sirve. La frecuencia cardíaca fetal tiene dos elementos. Uno es la línea de base. Yo tengo una alternancia permanente de tonos, simpático-parasimpático, por eso no es una línea recta, entonces tengo tiqui, 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 variaciones. Sobre esa línea de base que tiene dos elementos, la frecuencia cardíaca fetal basal, que ahora vamos a decir qué es, y la variabilidad, asientan variaciones periódicas de la frecuencia en respuesta a determinados estímulos. Lo que hace el aparatito es tomar 2 o 3 determinaciones y sacar un promedio, con lo cual en la variabilidad latido a latido yo tengo un sesgo. Entonces, está por ahí nomás. Entonces lo que preferimos hacer es estudiar oscilaciones, que son las que marcan la actividad beta-adrenérgica. Entonces veamos, la variabilidad puede ser, para hacerla corta, entre 5 y 25 es normal. Por debajo de 5 corramos, por arriba de 25 no está bien, hay algo que anda mal. Los viejos obstetras hablaban de las espicas. Ahora le vamos a dar otro nombre y lo vamos a llamar patrón zigzag, pero en el fondo la situación es la misma. Hay algo que anda mal. ¿Cómo tomo la variabilidad? Puedo usar puntos de cruce cero o puntos de cambio. A mí, si esta es la basal, que es lo primero que tengo que determinar, me gusta tomar los puntos de cambio. Entonces, sobre la línea de la basal, ahí podría tomar punto de cambio y ahí tomo los cruces cero. Entonces, sobre la basal, parto de la basal 1, 2, 3 y ahí tengo una oscilación. El sinusoide que en la línea pasó 3 veces haciendo cambios sobre la línea de base es una oscilación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo alterada la variabilidad? Bueno, el A es un paro, el D es normal. Y acá tenemos dos patrones en el medio. Uno dice, ¡ay, qué lindo! Tiene variabilidad. El B, no tiene variabilidad. Esa variabilidad está en la misma franja y es mínima. Ahí tengo actividad simpática, que era la que regulaba el tono. Cuando yo tengo una inestabilidad en el estado ácido-base del feto y perdió la respuesta simpática, me queda solamente la beta-adrenérgica, que era la que tomaba las oscilaciones lentas. Y eso es lo que durante años hemos conocido como patrón sinusoidal. Y uno dice, el patrón sinusoidal de premortem. Sí, claro. Sí, claro. Este feto es hipóxico. Cuando yo lo saque, el doctor Colantonio o el doctor Resigal le van a poner el mote asfíctico. Casi seguro, no van a tener mucho para mirar. Compresión, hasta tanto yo logre recuperar la PO2 por arriba de 18 milímetros de mercurio, voy a seguir en la misma situación. Cuando recupere el flujo a nivel de la vena umbilical y empiece a equilibrar las presiones, en teoría vuelvo a tener respuesta solamente simpática, hipercapnia sin hipoxia, y cuando recupere, vuelvo. Ahora, la compresión del cordón no es tan simple ni pura. Una cosa es que yo lo comprima en una rata, le pongo un anillito y vea qué hago cuando tengo contracciones, y otra distinta es que hay mecanismos de compensación hemodinámica fetal, como dijimos recién. Al inicio de la compresión hay un aumento de la presión y eso es lo que genera la taquicardia, aún antes de que yo tenga una situación de hipercapnia. Y eso es fisiológico, le pasa a todos los fetos. Entonces, siempre voy a tener al inicio de una contracción un aumento de la frecuencia. El punto es qué pasa después y cómo recupera. Por supuesto, hay situaciones donde tengo desaceleraciones variables. Y para finalizar, en el concepto clásico, había un montón de situaciones donde aparecían dips variables complejos, donde
se ampliaba el área, donde la recuperación es más lenta, donde nunca recupera la frecuencia basal, donde hace una taquicardia compensatoria. Entonces uno decía, esta compresión del cordón está sostenida en el tiempo y eso me lleva a una hipoxia. Muy bien, en definitiva lo que me interesa no es saber cuánto tiempo lleva de compresión de cordón, sino si tengo esta respuesta o no. Bien, acá tengo de todos los tipos. La historia es, todas son por compresión del cordón, ¿no? A este feto le venía pasando algo antes. ¿Es la compresión del cordón lo que genera una hipoxia aguda? ¿O este feto tenía condiciones sobre las cuales se sobreimpuso otra historia durante el trabajo de parto? Porque no es lo mismo que yo le diga al neonatólogo, mirá, tengo un prolapso de cordón, tengo una hipoxia aguda, te lo voy a sacar ya. Ahora resulta que este feto que estaba en inducción porque la madre tenía una hipertensión gestacional, resultó que además tenía una compresión del cordón, el tiempo del fenómeno hipóxico no fue el mismo. Entonces, lo que quiero saber es, primero, si está en condiciones, y dos, si durante el trabajo de parto tengo situaciones que me revelen mecanismos de redistribución de oxígeno o hipoxia. Entonces, hagámosla corta. No la divido más las desaceleraciones en 1, 2 y 3. ¿Son rápidas o son lentas? Listo, chau. ¿Por qué? Y porque las rápidas son una hipoxemia transitoria. No hay mecanismo fisiológico. El feto está pasando por una hipoxemia transitoria. Si es transitoria, si la cambio del cúbito a la madre, reduzco si la estoy estimulando con un goteo de oxitocina o inhibo si la madre tuviera una taquihistoria, esto tendría inmediatamente que mejorar. Si es de recuperación tardía y lo que yo tengo es una falla de intercambio, chicos, no cambiemos a la madre de decúbito y menos que menos le repongamos fluidos, porque eso me va a servir si la madre es hipovolémica, si la madre está séptica, si tiene una hemorragia. Pero si no, que yo le aporte fluido a la madre, lo único que va a hacer es generarle al feto una disminución del aporte de oxígeno, va a ser una hipoxemia dilucional porque yo le estoy cambiando carriers de hemoglobina con oxígeno por volumen de líquido. Entonces no es la madre acá, estamos hablando del feto. Muy bien, tempranas tardías, todo el mundo conoce esto. Ahora, voy a esto. Los clínicos no tienen que tomar solamente la morfología de las desaceleraciones, es más, ya no me preocupa la morfología, todas son hipoxia. Pero evaluemos la línea de base, que es lo que nos puede indicar diferencias. Entonces, en las alteraciones de la variabilidad, el patrón saltatorio es un incremento uniforme de la frecuencia que dura más de 30 minutos por encima del 10% del valor que le corresponde para la edad gestacional. Entonces, feto con más de 40 semanas, que yo inicio el monitoreo y tiene una frecuencia cardíaca fetal basal 150 para arriba, ¿qué miedito me das? Empiezo a mirarte. ¿Por qué? Porque eso está por arriba del percentil 90. Pero basta con que esté arriba del 10% de lo que tendría que tener para su edad. Entonces yo tengo que calcular qué edad gestacional tenés, muy bien, qué basal espero tener. Yo tengo que a veces vienen y me dicen, uy, el feto está con una frecuencia cardíaca de base 125. ¿Qué edad gestacional tiene? 41. Flor. O sea, es lo que quiero. A mí me preocuparía si tuviera 155, salimos todos corriendo. Bien. Y el otro es el patrón errático de la variabilidad, donde yo hago saltos de más de 25 latidos de uno y otro. Enseguida lo vamos a mirar y van a ver que seguramente lo han visto, además de un trazado esto. Acá, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el estímulo, plantear tocolisis si hace falta, si yo tengo que preparar el quirófano, si tengo que trasladar a la paciente, si no tengo que terminar. Y si es en periodo expulsivo, tiene que cesar el pujo. ¿Sí? Eso es un patrón zigzag. No me digan que nunca en la vida vieron esto ustedes. Y uno dice, ay, se me corrió de foco. No se me corrió de foco. Controlemos la frecuencia cardíaca y vamos a ver que no se corría. Muy bien. Pero además de eso, les quiero traer el detalle sobre dos patrones. Y voy terminando con esto. Cuando yo tengo una paciente con una rotura prematura de membranas, o digo, voy a inducir el trabajo de parto, voy a seguir el trabajo de parto de una corio, amnionitis, porque nosotros abreviamos todo bien, de una corio, guarda, porque la corio tiene un feto hipóxico atrás
cuando aparece un patrón zigzag, cuando la frecuencia cardíaca fetal se acelera, entonces tengo que mirar la variabilidad del feto este que está con la corio, porque quizá tenga que tomar otra conducta. Porque todos decimos, en la medida de lo posible no quiero abrir el abdomen en una paciente con una corio. Sí, es cierto, lo mejor que le puede pasar es un parto vaginal a menos que el feto esté hipóxico. Y el otro, esto es por aumento de la interleuquina 6 que produce todas estas alteraciones. Y ojo, estos patrones son patrones de neuroinflamación. Entonces miren qué grande, si yo le puedo decir a mi neonatólogo, guarda, porque este fetito lo voy a sacar, pero me está haciendo esto, Es lo que mirábamos recién, aumento del 10%. Esta línea de base que aparentemente no tiene ningún problema, tiene dos. Está por arriba del 10% de lo que tendría que tener para la edad gestacional y mantiene casi todas las variaciones en un rango de una diferencia de 10-10. Están en la misma banda. Eso ya dijimos lo que es un patrón zigzag. El otro es la insuficiencia placentaria relativa. Es ese efecto que yo no sabía, a veces lo vamos a ver después porque tiene una restricción de crecimiento tardía, disminuyó la velocidad de crecimiento, yo no lo sabía, me bajó del percentil 50 al 20, no lo puedo encuadrar como retardo de crecimiento intrauterino, pero por algo dejó de crecer. Y ese feto, que aparentemente es normal, cuando yo lo estimulo, claudica. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque este patrón aparece y desaparece en función del estímulo. Entonces, cerrando, posibilidades. Resulta que yo no tengo nada más que hipoxias crónicas o agudas. Y no todas las hipoxias intrapartos son agudas, como ya vimos. Entonces, hay un patrón donde yo puedo pensar que este feto tiene una hipoxia crónica, que tiene una hipoxia crónica evolutiva a una hipoxia aguda sobreimpuesta, o que directamente se clavó una hipoxia aguda. Entonces, un feto normal tiene una línea de base acorde a la edad gestacional y estable. Una variabilidad normal, más de 2 oscilaciones por minuto. Muy bien. Y no tiene desaceleraciones. Perfecto. ¿Qué hago con este? Control del trabajo de parto. Auscultación intermitente. Regulo y veo cada 20 minutos la frecuencia cardíaca fetal. En una hipoxia crónica me la tengo que esperar en fetos que tienen algunos indicadores clínicos. Entonces, tiene disminución de movimientos la madre, meconio, puede haber habido sangrado, es una bolsa rota, es un embarazo prolongado, tiene una restricción. Muy bien, cuando yo inicie el patrón, tengo que mirar que no tenga línea de base por encima del valor, que no tenga una variabilidad disminuida o ausente. O uno dice, sí, está bien, pero no tiene aceleraciones porque está en trabajo de parto. No tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, ojo con este, porque puede tener pequeñas desaceleraciones de muy baja amplitud, tiene caídas que como tienen menos de 15 latidos, uno dice, está bien. Cuidado, en el contexto de patología de base, donde yo podría tener un patrón inflamatorio o una reserva de oxígeno disminuida subclínica, tengo que evitar que esto evolucione, porque si yo espero a que además de eso haga desaceleraciones, saco un asfíctico. Entonces empecemos a mirar. Tengo que plantearme en el contexto de una base de comorbilidad fetal que este feto está en el inicio de una hipoxia. Me enorgullece decir, pero en mi unidad de cuidado intensivo neonatal, la familia es parte del cuidado. Logramos que enfermería, los médicos puedan trabajar con los padres. Logramos que las familias, si la madre dice, yo a este chico no lo veo bien, es mucho mejor que la enfermera o el médico. Y si la enfermera me dice que no lo ve bien, es mucho más que el médico. Entonces, la idea es que venir a dar estas charlas, yo les voy a dar la teoría de por qué tenemos que hacer hipotermia, porque como mostraba Ariel, yo viví la época que cuando nació una asfixiado no podíamos hacer nada. La verdad que era una situación de impotencia total. Bueno, y ahora tenemos una terapéutica que se puede instaurar, ¿tá? Entonces, pero también me pasó que cuando empecé a hacer hipotermia, un chico grave alejaba a la familia.
porque el chico estaba grave. Entonces, nosotros logramos en la unidad es que la familia esté al lado por más que el paciente esté grave, tanto en el asfixiado como en el prematuro extremo. Entonces, quería darle antecedente porque hoy me parece que todo lo que es la tecnología, bueno, lo que decía Leticia, hay que estar al lado de la señora, hay que mirar y hay que escribir. Una cosa importante, hay que escribir las cosas. Escribirlas, tipearlas, pero lo que no está escrito no sirve. Entonces, cuando al juez le tenés que ir a explicar esto, si no está escrito, ¿qué pasa? No tenemos defensa. Así que bueno, nada, entonces, nada, gracias por la invitación, Ariel. Estoy todas las veces que sea necesario voy a venir, obviamente, siempre para ayudar a las familias puntanas. Bueno, después tengo otro antecedente interesante. En mi afán de crecer, en el año 2004 me fui a formar a Canadá. En Toronto participé en el primer estudio de hipotermia que se hacía en Canadá, que se llamaba el ICE Trial, asociado al ICE con los packs de hielo. En el 2007, cuando vuelvo a Argentina, me llevó 3 años instaurar el aparato de hipotermia en la maternidad argentina, porque todavía era una terapia en investigación, ¿tá? Así que con esto vengo involucrado bastante. Bueno, con Ariel hemos trabajado juntos y fuimos los primeros que organizamos el comité de encefalopatía neonatal de la Sociedad Argentina de Pediatría. Escribimos un manual y eso nos pone muy contentos porque así toda Argentina puede seguir un lineamiento de la hipotermia neonatal, ¿tá? Hay varias estrategias de neuroprotección perinatal, ¿tá? Estrategia para reducir el daño cerebral hay 2, en el término de la hipotermia y en el pretérmino del sulfato de magnesio, que creo que hoy Leticia lo va a tocar, con un NNT discutible, porque para prevenir un daño cerebral en un recién nacido hay que tratar entre 69 madres. Fíjense, yo trato 7 recién nacidos, prevengo un daño cerebral o muerte, y para el sulfato de magnesio tenía que tratar 69 madres, ¿tá? O sea que hoy la terapia de la hipotermia terapéutica es la estrategia de neonatología con mayor evidencia científica, y nosotros damos corticoides prenatales a las madres para prevenir el distrés respiratorio. Tenemos que tratar 14 madres para prevenir un distrés. O sea, en neonatología tenemos millones de tratamientos que usamos todos los días con NNT mucho más altos. Y la hipotermia todavía en muchos lugares no. Bueno, y estrategias para prevenir el daño cerebral, bueno, el trampeo tardío del cordón, como ustedes ya saben, ahora estamos esperando un minuto aproximadamente. Bueno, y prevenir las infecciones y el parto pretérmino. Bueno, la incidencia de 1 a 3, no sé cómo les está yendo a ustedes acá, pero la verdad que en el sanatorio Finoquieto hoy casi no tenemos pacientes asfixiados. O sea, la verdad que hay veces que el aparato de hipotermia queda en un rincón porque tenemos muy baja incidencia, no sé en Mendoza cuánto será, pero estamos en los datos de los países desarrollados. Lo usamos. Lo usan ustedes, sí. Porque tenemos muchas derivaciones para colocar. Bueno, pero tienen muchas derivaciones. Y somos los únicos que tenemos. O sea, ¿cuántos aparatos tienen? 2. Okay. Bueno, entonces el paciente con encefalopatía moderada tiene un riesgo más o menos de 10% de muerte, y 30-40% de los sobrevivientes van a tener un grado de incapacidad, y el grave, bueno, lamentablemente la muerte es muy alta. Esto es lo que mostraba Leticia, ¿no? El factor es intraparto, o sea, y bueno, y esto es muy importante, no toda injuria es prevenible, hay veces que no podemos hacer nada, pero bueno, fíjense que solo el 4% con encefalopatía tiene hipoxia intraparto sola, entonces eso es muy importante tener en cuenta el rol del equipo de parteras para ir identificando y hablar con neonatología. Voy a ir más rápido entonces. Y acá viene todo lo que explicó Leticia, pero en la primera fase hay un fallo energético que nosotros lo mejoramos con la reanimación, una buena reanimación. Como ustedes todos saben, las normas de reanimación cambiaron y hoy un recién nacido de término, cuando nace en esta situación, empezamos sin oxígeno. Por eso es muy importante que en los lugares que ustedes van a recibir recién nacidos, la sala de partos, la sala de recepción tiene que tener el mezclador. Porque en muchos lugares todavía en Argentina estamos teniendo que reaniman con oxígeno al 100% porque no tienen el mezclador o no tienen aire comprimido, ¿tá? Después puede ser que no tengan el blender, pero bueno, si uno hace las conexiones de oxígeno a aire comprimido, uno con los litros puede cambiar la concentración, pero tiene que tener aire comprimido. O sea, nada.
Entonces, después hay una una fase latente, el metabolismo cerebral se recupera, pero ahí todavía nosotros tenemos monitoreo cerebral, seguramente vamos a tener un electroencefalograma suprimido. Y bueno, y la falla energética de la secundaria es la reperfusión posistémica. Y bueno, acá es donde nosotros intervenimos con la hipotermia terapéutica. Igualmente, todo este proceso puede durar varios días. Tengo bastantes gráficos en internet. Bueno, entonces, como les expliqué, depresión de energía, muerte neuronal primaria, la reperfusión y oxigenación, liberador de todos los aminoácidos excitatorios, glutamato, aspartato. Bueno, y eso genera liberación de radicales libres, bueno, y eso generaría la muerte neuronal secundaria. Intervenimos ahí, bajando la temperatura corporal a 33 grados y medio. El 34,5 por el cool cap, ¿ok? Pero bueno, estos son los grafiquitos, estas charlas se las pueden quedar, no hay problema, ¿está? Y fíjense, Leticia me dio el pie que habló de mucho, así que yo voy a hablar también, porque voy a empezar desde Leticia mostraba artículos de los años 70, 80 con el doctor Altave, padre de la obstetricia argentina, o uno de ellos. Interactué, porque yo fui al club a Uruguay hace muchísimos años. Y bueno, fíjense los efectos de la hipotermia de los años 97. Torensen es inglés. Edwards es un inglés, vino acá a Argentina hace unos cuantos años en un congreso argentino de neonatología. Y fíjense que de los años 95 o 90 ya estaban demostrando que la hipotermia disminuía la apoptosis, disminuía la producción de dióxido nítrico, mejoraba el metabolismo. Esto obviamente es rata, ¿no? Estos son estudios en rata, ¿tá? Y fíjense, esto era como es fallo de energía, como disminuía el fallo, lo ponía más lento. Y fíjense, en la parte de arriba están los controles, obviamente ratitas, ¿tá? Y fíjense, con la hipotermia, en hipoxia, bajaba el score mucho mejor. Obviamente, fíjense, en 1995, ¿tá? En los controles, fíjense, la hipotermia, como es la necrosis baja, esto se llama P significativas, pero esto, ¿tá? Lo mismo en la apoptosis, necrosis y apoptosis, ¿tá? Entonces, todos esos estudios, yo cuando volví en el año 2007 decía, che, esto está escrito, ¿tá? Fíjense, actúa la hipotermia sobre enzimas para disminuir la apoptosis, la caspasa 3, ¿tá? El citocromo C, también ratitas, estudios de hipotermia de caspasa 3, fíjense que a las 48 horas y a las 24 horas versus el control de hipotermia disminuye la actividad de esa enzima, ¿tá? Con P significativa. Cuando tenemos una P menor de 0.05, eso significa que el estudio es significativo. Lo mismo, ¿tá? En estudios, hipotermia, voy a ir más rápido así no se aburren, pero fíjense las fechas, ¿no? 1996, ¿tá? Bueno, entonces, hoy es un estándar del cuidado. Están todos los metaanálisis hechos, hay todos los estudios que ahora se los voy a mostrar. Fíjense, todos estos estudios, les voy a mostrar acá. Con estos 7 estudios, fíjense, 2009, 2005, 98, 2011, 2005, 2010, 2010, con esos estudios pudieron demostrar que los pacientes con hipotermia tenían una reducción de la muerte de la discapacidad del 48%, versus los que tenían normotermia del 63%. Fíjense que eso da el 0.76. Eso significa que hay un 31% a un 16% de esos pacientes le va a ir mucho, mucho mejor, ¿tá? Esto fue significativo y de acá sale el NNT para tratar de 7, ¿ok? Entonces, fíjense los estudios, por eso desde el 2010, en muchos lugares del mundo, ya esto es estándar de cuidado. En el protocolo de hipotermia, ¿quiénes intervienen? El manual de la red. Esto no se puede hacer solo, ¿tá? Entonces hay un equipo de salud que recibe, atiende, estabiliza, traslada, es lo que hacen ustedes, lo que deben hacer, ¿tá? Entonces, pero tenemos que estar totalmente capacitados, ¿tá? En conocimiento del sistema de red para el código de hipotermia. Esto es una emergencia. El paciente que nace en encefalopatía moderada a severa, no leve, ahora después charlamos, moderada a severa, es una emergencia neurológica, ¿tá? Casi como decir como un adulto que tiene una ACV, que tiene que estar 4 horas para que le pasen el fibrolítico, ¿tá? Entonces, en conocimiento de los algoritmos,
podemos hacer un traslado efectivo. Esto para contarles, había dos aparatos de hipotermia en el mundo, existen. Es el Cool Cap, que empezó que era solo enfriar la cabeza, porque al principio decían, bueno, ¿por qué me enfría el cuerpo si el problema es la cabeza? Entonces hubo estudios y después pudieron demostrar que era tan efectivo el corporal total como el cefálico. Entonces hoy casi no se usa, se usa en muy poquitos lugares. Entonces hoy en Argentina están todos estos aparatos. Este es inglés, es el Criticol, este se llama Blanquetrol, ese es el Cool Cap, el de la cabecita, y ese es el argentino, que ahora casi se está metiendo en ese es el que tiene el Teresita Baigorria, ¿tá? Ese trabaja y funciona muy muy bien, ¿ok? Fíjense los colchones, ven que este es más plástico, más duro, a veces que eso marca al bebé, ¿tá? Bueno, tenemos los de gel. Bueno, es una emergencia neurológica, como les conté, porque el fenómeno de perfusión empieza a los 30 minutos, ¿tá? Y fíjense todo el fenómeno que pasa en las primeras 6 horas, y si uno lo deja, produce mucho daño, y fíjense todo el daño cerebral, ¿no? Ventana terapéutica 6 horas. Hay múltiples estudios ya demostrado que alargar las horas no sirve, pero después vamos a discutir esto porque cuando uno se traslada, si empezó la hipotermia, aunque sea pasiva, uno puede ingresar al paciente más tarde, ¿tá? ¿Por qué 72 horas y no 96? Porque ya se hicieron estudios y 96 no cambia nada, entonces sigue siendo 72. ¿Por qué 33 grados y no 31? Bueno, se hizo estudios y se pudieron demostrar que 33 grados es la temperatura. ¿Cuáles son los criterios? Y esto es muy importante que todos lo conozcan, no sé si las parteras, pero en la sala de recepción están los del Ministerio de Salud, seguramente ustedes los tienen ahí, pero la edad gestacional es más de 35 semanas, más de 1800 gramos, ¿tá? Bueno, después está el chico que tiene 34,5 y pesa 2,9 kg, bueno, eso, que ahí viene un tema muy importante en el cual primero, el rol es del equipo de salud, y la familia, involucrarlo, decirle, mira, hay una terapia que está demostrado para esto, pero como está en el límite, vamos a probar. Y la familia tiene que participar. No podemos ser nosotros el modelo paternalista que era antes, decir, no, esto hay que participar a la familia. Bueno, sí, pero la familia no entiende nada. No entiende nada, pero si vos le estás explicando, va a entender, ¿no? Entonces, la idea es que el corte había que ponerlo, 35 semanas, los estudios al principio muchos de 36, 35, pH menor de 7 en la primera hora. Esto es importante, es en la primera hora. No, porque el paciente está grave, me pusieron. No, bueno, pero si no está por eso, cuando se recibe un paciente así hay que trabajar en equipo. Bueno, vos haces esto, dedicás la vía aérea, vos haces esto, vos los catéteres, hay que sacar el coso. Si no tenemos yo insisto bastante en tratar de sacar el de cordón. Yo sé que muchas veces en la sala de partos son poquitos, o somos poquitos, pero si uno tiene la chance, hay que sacar. Porque aparte es muy importante el láctico, ¿tá? Y el láctico hoy cumple un rol muy muy importante, ¿tá? Porque también es muy sensible al paciente que la viene pasando mal, ¿ok? Que venía de antes. Entonces, fíjense, soporte ventilatorio más de 10 minutos. Hoy la mayoría de la gente dice, tengo un chico asfixiado y cumple esto y ya no mira más al chico. Y el criterio de internación es el examen neurológico. Tiene que tener esto, pero tiene que tener un examen neurológico moderado, ¿tá? Yo acabo de dar una charla en Mar del Plata, en el Congreso Argentino de Pediatría, y sobre solo los leves, y los leves hoy no hay ninguna evidencia de que el paciente con encefalopatía leve, que no cumple estos criterios, tiene que traer hipotermia. Porque si tiene esto, pero no tiene examen neurológico afectado, no debe entrar a hipotermia. Debe ser monitoreado, y ahora lo vamos a ver. Este es el examen Sarnat y Sarnat, esto lo tiene cualquiera, pero fíjense que tiene que cumplir para el moderado, el chico tiene que estar letárgico, la actividad espontánea tiene que estar disminuida, brazos flexionados, piernas extendidas. ¿Vieron el primer chico que teníamos? Que lo tenía duro así, ¿está? Hipotónico, succión débil, el chico no, miosis. Bueno, ¿qué le hago yo a mi equipo? ¿Qué hacemos nosotros como equipo? Si nosotros tenemos un paciente que nos queda dudas, este examen se hace cada media hora y se escribe en historia clínica.
Si no, tienen que escribir la historia clínica, tienen que decir, bueno, mirá, el paciente, porque si yo lo tengo en leve, estoy escribiendo la historia clínica, que es leve, y a las 6 horas el chico no cumple, y después convulsiva a las 12 horas, todos te van a decir, ay, viste, lo tenía que haber puesto. No, porque el paciente no tenía criterio. ¿Está? Y no está demostrado que ese chico, porque convulsivó, le hubiera dado mejor con hipotermia. ¿Me entiendes? Eso es muy importante para el equipo de salud. La gente no escribe. No escribe. Entonces cada media hora uno tiene que escribir el Sarnante. Es muy importante eso. Bueno, nada. Protocolo, sala de recepción, USIN, equipo de traslado, centro receptor. Comunicación constante. Constante. Yo pasé de la época que, bueno, nosotros recibimos un recién nacido y salíamos corriendo, éramos de los recién nacidos sanos. O sea, yo vengo cuando yo empecé a hacer partos en el 99, que era pediatra, que lo hacía solo, era robarle el chico a la familia, pero porque me habían enseñado que era eso, o sea, y obviamente ponerlo rosado, tenía que estar rosado para mostrárselo a los padres. Y obviamente, eso no me parece bien, y la otra cosa era, el chico nacía mal, salía corriendo para el neo, ni había avisado, entonces la enfermera, imagínate las cosas que te decía la enfermera, claro, porque vos no habías avisado, entonces, entre acá y acá, la comunicación tiene que ser efectiva. ¿Está? Hay herramientas, se llama ISBAR, o sea, uno tiene formas de comunicar. Bueno, es con lo que le estaba diciendo. Y bueno, y esto nosotros, siguiendo al doctor García Alex, que eso es un neurólogo impresionante, ellos tenían un algoritmo, entonces dijimos nosotros, la Sociedad Argentina de Pediatría tiene que tener un algoritmo y para distribuir con el Ministerio de Salud de la Nación. Nos costó, pero lo logramos. Hicimos este algoritmo, estas dos se pueden bajar de las páginas del Ministerio de Salud de la Nación, y fíjense que ahora lo vamos a ir viendo, pero uno es diagnóstico y tratamiento y el otro es de estabilización. ¿Tá? Esto tiene que estar en las salas de cuidados intensivos neonatales o en las salas de parto. Bueno, entonces, la sala de recepción, y esto es muy importante, el monitoreo fetal no tranquilizador. Alguien lo tiene que decir, o sea, alguien tiene que verlo, contarlo, subo radical, bueno, pérdida de la variabilidad, desaceleraciones tardías, bueno, hoy tenemos bastantes datos que nos dio Leticia. Y bueno, presencia de eventos centinela. Todo esto hace que ese recién nacido tengamos que estar preparados. ¿Tá? Y acá, fíjense que decidimos hacer las 7 H's que tenemos que evitar. Obviamente, la hipertermia, la hipotermia no por hipotermia que va a inducir la hipotermia, sino que hay chicos que pueden venir con 33 grados. ¿Qué hace la hipotermia? ¿Qué hace la hipotermia en el recién nacido? Baja la frecuencia cardíaca. O sea, entonces vas a tener un chico, si está muy hipotérmico, va a tener una bradicardia muy, muy importante. Aparte de hiperoxia, bueno, hoy están no tenemos que oxigenar más de lo que corresponde, porque está demostrado que el oxígeno es una medicación, por eso hay que indicarlo, por eso hay que poner las alarmas. ¿Saben cuál es la principal causa de ceguera en Argentina? La retinopatía del prematuro. Y la retinopatía del prematuro tiene que ver con que seguimos sin controlar el oxígeno, sin controlar las alarmas, sin poner las alarmas cuando corresponde. Entonces, esa es la causa. Mirá que se trabaja mucho, pero nada. Hipoglucemia. ¿Cuál es la nafta del cerebro? La glucosa. Entonces, chico está mal, estamos tratando, nadie le pone un plan, o sea, eso es muy importante. Ventilación gentil. Ventilación gentil significa, nosotros nos ponemos nerviosos, a todos nos pasó, le damos con la bolsa, los dedos nuestros van a 800 por minuto, entonces, ¿qué hacemos? Una CO2 bajísima, eso hace redistribución cerebral. ¿Tá? Bueno, después, el tema de la hipertensión y hipotensión y el calcio son importantes, pero las 7 H las tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, erradicamos el bicarbonato, porque el bicarbonato era una moneda corriente antes de utilizar, decía, bueno, el chico seguramente está acidótico, entonces le damos bicarbonato y está demostrado que el bicarbonato produce más lesiones, estamos corrigiendo el número, pero no la causa, entonces hay que tratar de... Muchas veces nos pasa que los chicos que nacen en la situación que les estoy mostrando, encefalopatía moderada severa, están con pH 7 muchas horas, o hasta el primer día, pero se van recuperando solos porque la hemodinamia del paciente, entonces no hay que si no cambiamos el número y no le estamos dando el tratamiento. ¿Tá? Bueno, entonces, comunicación efectiva es muy importante.
Lo del peso, ¿no? Si menos de 1800 no, obviamente. No se recomienda hipotermia por seguir con los cuidados, pero hay que informar a esa familia, ¿tá? Y evaluar, si es mayor de 1800 gramos, evaluamos el APGAR y vuelvo a insistir. Tiene que tener criterios. Si no, no todos los chicos van a hipotermia, porque si no, vamos a tener que mandar todos los chicos para San Luis. O sea, hay que evaluar eso. Y acá viene un dato muy interesante, que si el paciente tiene leve, fíjense que hay que observar las 12 primeras 2 horas. Nosotros, la mayoría de las veces, las primeras 24 lo dejamos en observación. Tenemos un aparato que es el monitoreo cerebral, que después al final les voy a mostrar, que es una herramienta también que nos ayuda a decir que seguramente este paciente en leve tiene un monitoreo cerebral no preocupante, entonces rápidamente traemos la mamá a la unidad y lo ponemos al pecho, ¿tá? Pero bueno, entonces hoy ustedes tienen que activar el código de hipotermia. Les quieren poner la palabra que sea, que yo, pero hay que activar el código de hipotermia. Y acá viene importante comunicarse con la familia con precisión y claridad. Y es muy importante porque esta familia que vino a tener un parto, que iba a estar a las 2 horas a la hora en la habitación, está saliendo para San Luis en una ambulancia, la señora está posparto, no puede ir en la ambulancia, va el acompañante, ¿tá? Entonces ahí nosotros tenemos que hablar con la familia. Le tenemos que mostrar el CBD a esa señora. Le tienen que mostrar el CBD. No, pero está gravísimo. Hay que ir a mostrárselo. O sea, lo ventilás, lo vas llevando, le mostrás, pero esa madre no puede irse, ese bebé con esa familia, no puede irse a San Luis sin que la madre lo vea. Y eso es muy importante, eso tenemos que trabajar todos. Porque no, porque el paciente está grave. Sí, pero hay un binomio. Hay una esperanza, había una familia, había una ilusión, estaban los abuelos afuera, estaba la ropa. Es una situación. Entonces, nosotros, por más que el chico esté grave, pasamos por donde está la señora y le llevamos el bebé en la incubadora, y si no lo vio, lo tenés que ir a buscar. Y si no, traemos a la señora, por más que esté grave, nosotros logramos hacerle entender a las terapias adultos, nosotros los bebés se los llevamos a la terapia de adultos. No, porque se infectan, no, ¿qué se va a infectar? Yo se lo llevo a la madre, se lo pongo a la madre, sacamos leche a las madres en terapia de adultos y las llevamos a la nena. O sea que es muy importante eso, pero yo lo que digo es que muchas veces damos charlas, pero dejamos esto de lado y para mí hoy pasa todo por ahí. Porque aparte, si vos te comunicás mejor con la familia, hay menos demanda. No importa la judicial, hay menos demanda de todo. O sea, es muy importante eso. Bueno, y acá ya en la estabilización, bueno, acá tenemos toda la medicación que le damos para las convulsiones. Acá, fíjense que enfermería cumple un rol importantísimo. Enfermería es el que cuida las vías, que el paciente no se escare. Creo que estaba alguien de laboratorio, ¿no? Bueno, trabajamos con la enfermería para trabajar el micrométodo. Nosotros redujimos totalmente las transfusiones en los recién nacidos. Pero es cuestión de ir a hablar con el laboratorio y decirle, che, ¿tenés para sacar un capilar con 300 microlitos que tiene hematocrito, estado base, iono, láctico? Bueno, seguramente lo tienen. Bueno, a mí me pasó en otro lugar, no importa cuál, que se transfundían los chicos muchísimo. Yo decía, esto no... Claro, cuando voy a la mañana a ver, vos sacaban sangre, sacaban tubo de adulto. Bueno, yo tenía el aparato en el sanatorio y digo, bueno, voy a bajar del laboratorio de este nuevo sanatorio que yo estaba y digo, bueno, voy a preguntar. ¿Cuántos aparatos tenían ahí? 4. Nunca habíamos bajado al laboratorio. Entonces le expliqué al técnico, redujimos de 80 transfusiones a 4. Entonces, el tema es, y ahí la enfermería cumple el rol. La enfermería, cuando te lo entiende, que lo tienes, porque la enfermería para mí es vitable en el cuidado neonatal, o sea, sin buenas enfermeras y buenos padres en la unidad, la neo no funciona. Entonces, porque, vuelvo a insistir, yo puedo ser Messi, pero ¿cuánto puedo estar al lado del paciente? 1 hora. No, menos, o sea, paso, reviso y de todo, y está al lado. La enfermera no padre. Así que bueno, nada, acceso seguro, la mayoría de los bebés los canalizamos, ¿está? Bueno, los neonatólogos después de muchos años sacamos una medicación acá, que seguramente ustedes han escuchado, que se llama dopamina. La sacamos porque es una medicación que produce hipertensión pulmonar, entonces
Si el paciente está con esa disfunción miocárdica por todo lo que le pasó, utilizamos butamina y no adrenalina. Fíjense, de los latidos, 180 de frecuencia cardíaca no tiene que llamar la atención. Por más que y es un chico de término, más de 36 semanas, no puede tener 180. Tiene 180, algo le está pasando. Obviamente, bueno, ahí lo expandimos. Bueno, glucosa, como les conté, son pacientes que tenemos que sacar en muchos laboratorios, por eso necesitamos que el laboratorio sepa. Una cosa importante que al laboratorio le tenemos que avisar, que este paciente, estamos sacando sangre con la temperatura corporal a 33 grados, porque los laboratorios están seteados para la temperatura de 37. Entonces nos llamás y decir, che, te estoy mandando un laboratorio que seguramente va a llegar frío porque estaba a 33 grados y medio. A la mayoría de estos recién nacidos se nacen en esta situación, la cosa no es infecciosa, pero la mayoría termina medicado, por sospecha de infección. Y lo que hacemos rápidamente es que si el paciente tomamos homocultivos y las primeras 24 o 36 horas los cultivos son negativos, suspendemos los antibióticos. No se deja antibióticos por, ay pobre, porque estuvo muy grave. Hoy la medicina o el futuro pasa por la microbiota. Si ponemos antibióticos, sigamos poniendo, destruimos toda la microbiota. Entonces, ese paciente que pasó por el canal de parto, se colonizó con la microbiota. Si yo lo dirijo con antibióticos porque sospecho algo, bueno, le estoy destruyendo toda la microbiota. Así que es muy importante, entonces hay que estar mucho cuidado y, vuelvo a insistir, priorizar o suspender los antibióticos por lo menos las primeras 48. Bueno, y el traslado, que seguramente ustedes lo hacen, bueno, el traslado tiene que ser completo. No podemos llevarlo con una ambulancia que no tenga las condiciones, porque tiene que ser un control estricto de temperatura, porque vuelvo a insistir lo mismo. Si la ambulancia va con hipotermia pasiva, porque no hay todavía ni siquiera el Garjan tiene colchón de traslado de hipotermia, me parece que todavía, o creo que lo está por tener ahora. Pero si nosotros decidimos trasladarlo a San Luis, lo voy a poner en hipotermia pasiva. ¿Qué significa? No le voy a poner temperatura y lo puedo llevar hasta temperatura normal. No tengo que ni siquiera bajar la temperatura. Pero si el paciente me baja de 33 grados, porque los pacientes con hipotermia, con asfixia, tienden a bajar la temperatura corporal. Este es el aparato de hipotermia, ¿ok? El de la derecha es un aparato de alta frecuencia que ustedes tienen, que se llama SLE. El más de la derecha, eso es óxido nítrico, los pacientes esos pueden tener hipertensión pulmonar, el tratamiento. Y esto es muy importante hoy, comprar un aparato de hipotermia sin monitoreo cerebral, eso es como un electroencefalograma, pero de un solo canal. Es uno de los electrodos, pero eso nos da mucha herramienta, después les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, y ya acá, bueno, esto es saturometría, esto es para ver la oxigenación, y esto se llama NIRS, que eso ya es como, mide saturometría regional, tanto cerebral como abdominal. Yo no exigiría tanto esto, pero lo otro eventualmente se hace en hipotermia, tiene que estar la mayoría. Bueno, esto es el aparato de hipotermia, estos son los sensores rectales, fíjense que son duros. Fíjense que ahí viene muy importante enfermería el rol que cumple, porque muchas veces te pasa que si se desplaza, el aparato de hipotermia es como una heladera, va a seguir y si no está introducido, no. Entonces enfermería, fíjense, le ponen Tegader y hacen todos los cuidados, ¿tá? Así que es muy importante. Bueno, la idea es que esto es muy importante porque cuando empezó los estudios de hipotermia, vos veías que los estudios decían, bueno, estuvo en hipotermia. Cuando vos chequeabas y preguntabas, bueno, mostrame los datos. El chico había estado en 33, 36, 36, 31, 38. Eso no es hipotermia. Hipotermia es tener, mantenerlo en una temperatura constante, en 33 grados y medio. Así que por eso es muy importante el mantenimiento. Y bueno, después tenemos una fase de recalentamiento, que al principio nos asustó bastante porque hubo algunos pacientes que cuando lo empezamos a recalentar, fíjense que se recalienta el bebé a 0,5 grados por hora. O sea que pasamos de 33,5 a 34 por hora. Nos lleva más o menos 4 o 6 horas. Algunos pacientes convulsivaban. Pero fue anecdótico, la verdad que yo no vi nunca ese caso. Bueno, fíjense todos los cuidados de enfermería, ¿tá?, que tiene constantemente. Bueno, estos son todos todos los pasos que tenemos que seguir llevando para cuidar a este paciente.
Fíjense, bueno, estos son todas fotos para que ustedes vean todo el tiempo, todas las cosas que lleva un paciente en hipotermia, ¿no? Y acá hicimos un semáforo, que son las cosas muy importantes que el paciente tiene que tener. Accesos vasculares, porque tenemos que sacar sangre rápidamente, oximetría, mantener la glucemia, restringir los valores de líquidos, porque después les conté que el riñón no funciona y a su vez el paciente hizo una secreción inadecuada de hormona antidiurética, entonces retiene líquidos. Entonces le ponemos un líquido, pocos líquidos, pero los neonatólogos siempre a todos los recién nacidos le ponemos 60 mililitros por kilo, con dextrosa al 10. Y eso nos da la cantidad de glucosa para que el paciente no esté hipoglucémico. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo 40, con el dextrosa al 10 me quedo corto con la glucosa, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que hacer unas concentraciones. Tratar las convulsiones. A estos pacientes, supuestamente como son moderados, graves no tanto, pero el moderado puede ser que el frío le moleste, entonces hay veces que le sacamos el dolor con sedación con morfina o fentanilo. Eso cada unidad decide. Iniciamos nutrición parenteral, es un paciente que está en catabolismo, todo, entonces le ponemos nutrición parenteral, aunque sea un paciente de término. Hay veces que convencer a las autoridades de que gastaron la nutrición parenteral en un recién nacido que pesa 3,5 kilos, pero es muy importante por el tema de los aminoácidos, ¿tá? Y al principio eran muy estrictos en no darle leche, no alimentarlo, porque el paciente estaba con láctico elevado, acidosis metabólica. Entonces, después de muchos estudios, si el paciente mejora el láctico, mejora la acidosis metabólica, rápidamente le empezamos a dar por la sonda leche humana. Entonces, a esa madre, por más que está totalmente desesperada, que no puede tener su bebé en brazos, tenemos que ir a la habitación y decirle: señora, la vamos a acompañar, vamos a empezar a sacarle leche, ese calostro que esté sacando se lo vamos a dar a su bebé, se lo vamos a poner en los carrillos, totalmente demostrado que eso es muy positivo. Bueno, y hacemos ecografía cerebral y ecografía para ver la disfunción miocárdica. Ya amarillo, bueno, la gente del laboratorio le avisamos que lo que hace es, van a estar hipertensión pulmonar, tenemos un balance estricto, evaluar necesidad de antibióticos, bueno, esto que le decía, ¿no? Y evaluar hemoderivados. Y rojo es lo que evitamos. Hipoxia, hiperoxia, hiperventilación, hipoglucemia. Esto, antes, cuando estábamos con Ariel, al principio a todos los recién nacidos que nacían en esta situación le poníamos un anticonvulsivo profiláctico. Después empezaron a aparecer, los mismos anticonvulsivos producen apoptosis. Entonces, ¿para qué le vamos a dar un anticonvulsivo cuando no lo necesita? Hubo estudios, de los cuales uno participó el doctor Gualicardo, que viene mucho acá en Argentina. Bueno, evitar correcciones de bicarbonato, evitar expansiones. Lo que decía Leticia, muchas mujeres le pasan líquidos en el parto y lo que hacen es diluir, y hay varios estudios demostrados en mujeres durante el parto que le diluyen tanto líquido, están hiponatrémicas, les va peor. Lo mismo le pasa al recién nacido, ¿está? Diluir. Bueno, hipotermia e hipertermia, por eso se salvo control, y obviamente no damos más relajantes, porque antes le damos relajantes musculares y no sabemos qué le pasaba al paciente. Todos los laboratorios que sacamos, lo volvemos loco al laboratorio, fíjense que toda esta tanda, hay acá el amonio, es importante pedirlo porque muchas veces el desencadenante de un paciente que nace encefalopático es que sea una enfermedad metabólica que ya está intraútero. Tenemos madres que te dicen: mi hijo tenía mucho hipo y ya estaba convulsionando intraútero. Y cuando vos me dices el amonio, ya está el amonio alto y seguramente puede ser una enfermedad metabólica. Entonces es importante medir el amonio. El problema es que la bioquímica nos va a decir que el amonio tiene que ser sacado en condiciones ideales, qué sé yo, pero bueno, por lo menos tener uno de control y después hacer la tendencia. Nosotros en realidad lo hacemos en comparación. Si ellos nos piden amonio, entendemos por ahí que el horario no es el adecuado. Obvio. Entonces lo que hacemos es sacarnos a cualquiera de nosotros del laboratorio y hacemos una amonio Está bien. en comparación. Me parece muy bien. Bueno, tenemos la suerte que son pocos, así que de vez en cuando Sí, bueno, hacemos bien para la salud. Bueno, estos son los eventos adversos que casi no pasan, les soy sincero, no pasan. Este es el algoritmo que logramos de medicación anticonvulsiva, ¿tá? Usamos el fenobarbital y segundo, uno se llama levetiracetam, ya es una medicación. Bueno, entonces, medio para ir terminando, recordemos que la eficacia y seguridad del hipotermia dependerá del diagnóstico precoz y oportuno que permita instaurar este tratamiento en el periodo de ventana 6 horas bajo estricto protocolo proporcional altamente capacitado. Esto no se puede hacer en lugares que la gente no está capacitada. Como les dije,
comunicación. Esto es muy importante, el paciente está con el colchón. Las primeras 24 horas puede ser que no, pero a las 48 se lo das el brazo a la madre para arriba del colchón. Total está el servocontrol, ¿tá? Y eso le cambia hasta la frecuencia cardíaca al recién nacido. Es muy importante. Y otra cosa muy importante es, me parece que el COVID nos llevó a situaciones, pero es muy importante que haya una familia atrás, entonces nosotros hacemos entrar a los padres las 24 horas del día y hacemos entrar a los abuelos y hacemos entrar a los hermanos. Sí o sí. Eso es muy importante entender. Obviamente, si el hermanito está con moco, no lo vamos a entrar a olvidar. Pero la idea es que sí o sí vamos a buscar una cosa, porque es muy importante. Los hermanos, chicos o no chicos, necesitan ver para entender. Y no tienen tanta... O sea, el padre está preocupado si va a ir al colegio o no. El hermanito quiere saber si está, porque iba a estar en la casa, y por lo menos una vez que está ya entienden todo y después preguntan. Pero es muy importante. Entonces, yo creo que hoy la comunicación, la información, el vínculo, tenemos que reforzar eso. No alcanza con la tecnología. No puedo ser bueno en hipotermia, pero mal en el vínculo. Tienen que ser las dos cosas. Bueno, nada. El tema es, si tenemos hipotermia, tenemos que hacer resonancia magnética. Y eso hay que hacerlo, porque esto es muy importante para también hablar del pronóstico. Examen neurológico, electrocefalograma y resonancia. Cuando yo estaba en Toronto, las primeras 48 horas, pacientes encefalopatía grave, estoy hablando, ¿no? Y no quiero... o sea, el paciente muy, muy grave, en una situación desesperante, Ontario está regionalizado, o sea, era un paciente que había sido recibido por una partera, podría haber sido reanimado por un anestesista, y el paciente llegaba en una situación desesperante, ¿no? Entonces, bueno, el paciente no evolucionaba, persistía acidosis. Bueno, ellos tenían la posibilidad de en 48 horas hacer una resonancia. Entonces, examen neurológico, resonancia y como es el pronóstico que va evolucionando, hay muchos chicos que se han desasistido, se ha adecuado el esfuerzo terapéutico. Bueno, me parece que no sé si estamos para eso, pero bueno, me parece que es una herramienta para tener, ¿ok? Pero no todas las cosas individuales sirven. Yo nunca le hablo a un paciente con una resonancia, porque eso es una locura. Le hablo con el examen, para mí es muy importante, el examen neurológico al alta. Un paciente que se va tomando la teta no es lo mismo que no se va tomando la teta. Si el que no se va tomando la teta tiene resonancia normal, a mí ese chico me preocupa. El que se va tomando la teta y la resonancia es media fea, a mí no digo que no me preocupa, es un chico que necesita un seguimiento, y ahora vamos a ver hasta cuándo, pero es importante eso. Entonces no tomemos si esas cosas de hacer diagnóstico con resonancia. Bueno, acá están todas las categorizaciones, esto más para los neonatólogos, cuando no tenés un neurólogo cerca, o por lo menos para ir avanzando, hay cosas claras que están asociadas. Dijimos, bueno, la hipotermia, pero no, como el postrés no cura a todos. Entonces dijimos, bueno, busquemos alguna otra herramienta para decir, bueno, asociamos la hipotermia. Se ha probado de todo. Melatonina, alopurinol, como es un gas que se llama xenón, que era carísimo. Bueno, eritropoyetina, que es topiramato, que es un anticonvulsivo. En el Garrahan había empezado un estudio observacional. Bueno, utilizaron EPO, para no podían demostrar nada. Hoy en el mundo nadie da eritropoyetina en coadyuvante con hipotermia. Porque no hay... Bueno, fíjense todos los estudios que hay que hacer cuando un chico está en hipotermia. Ecografía cerebral, la resonancia magnética sí o sí hay que hacer en los primeros 7 días, porque hay un buen correlato de las imágenes por el futuro de ese recién nacido. Potenciales evocados, la vía auditiva se afecta, hay que tener qué pasa. Bueno, y el electroencefalograma de amplitud integrada, que era encontrar una foto, desde el inicio, tenés que tenerlo sí o sí. Comprar el colchón sin aparato de monitoreo cerebral no se debería. Bueno, y esto ya sería un lujo, ¿no? Video de electroencefalograma continuo, eso, trabajar con los neurólogos es un lujo. Bueno, estos pacientes deben ser seguidos hasta los 7 años, 7, 8 años. Entonces, hipotermia, equipo, pero tenés que tener equipo de seguimiento. No puede ir al pediatra común, tiene que ir al pediatra común más alguien que haga seguimiento de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que demuestran que la mejoría se ve hasta los 7, 8 años, entonces hay que ir viéndolo y hay que esperar. Bueno, y acá tenemos un chico en hipotermia con todos los cables, fíjense que están con los padres en la unidad con todos los cables. Pero lo único que les pido
si quieren llevarse algo, quiero esto, que las familias estén en la unidad. Después lo de hipotermia, hay que estar. Ese es mi mail, si les interesa. Yo estoy en Buenos Aires, si me quieren pasar a visitar, estoy en el Sanatorio Finquieto, Podor y Córdoba. Así que cuando quieran, bueno, todos. Bueno, y esto lo muestro nada más. Fíjense, esto es el monitoreo cerebral, no voy a hablar de esto, tengo 50 diapositivas más, pero no. Este es el monitoreo, fíjense, años tiene esto. Un anestesista un día dijo, che, si uno usa unos electrodos de todos los que usa para el electroencefalograma y ver qué transmite. Entonces, sería una rayita, y con una regresión logarítmica amplificó eso. Empezó a demostrar un trazado. ¿Está? Entonces, ese trazado, antes, mirá, lo hacían en papel, fíjate la cantidad de gente ahí que tenía para tener el papel, era como cuando ustedes ponen el cartográfico, que lo dejás, podés estar horas. ¿Está? Y esto es del año, no sé el caso de leer ahí, pero es del año, es bastante temprano, años 71, ¿no? ¿Ya dicen? Sí, 71. Bueno, y ahora están todos los aparatos de última generación. Yo sigo teniendo que es un solo canal, me mide todo el cerebro, ¿tá? La ventaja que tienen estos dos, que miden los hemisferios. Entonces tenemos chicos que si hacen un infarto cerebral, una lesión, va a estar un hemisferio afectado y otro no, ¿tá? Pero esto es muy importante porque también nos ayuda a las familias diciéndole, si yo le puedo decir la frecuencia cardíaca a la mamá, le puedo decir si está en bradicardia o no, con esto le puedo ir diciendo, para mí el cerebro está mejorando, para mí el cerebro no está mejorando. Que esté mejorando es bueno, está mejorando. Después vamos viendo, pero son herramientas más para hablar con la familia. ¿Tá? Bueno, y acá están los trazados, ¿ok? Fíjense que aquel es serpenteante. ¿Eso por qué? Por eso está influenciado por el ciclo sueño-vigilia. ¿Qué pasa? Cuando un recién nacido nace asfixiado, puede tener un trazado como el de arriba, pero si no hace eso, significa que todavía el cerebro está inflamado. Y hay estudios que demuestran que cuando más rápido el paciente retome esos ciclos vigilia, le va mejor. ¿Ah? Tengo los estudios ahí, pero no voy a mostrar. Ya este paciente está, fíjense que el trazado de arriba, que estaba entre el 5 y el 25, fíjense que este trazado ya se apoya casi en el 0. Ese ya es moderado. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un chico que tuvo todo lo que el pH bajo, todo, pero le pongo el monitoreo rápidamente, el examen neurológico me quedan dudas, si tiene ese trazado, entra el level, no tengo que llamar a San Luis. Y aviso a San Luis, che, mirá, tengo este chico, pero nada. Si yo tengo un monitoreo cerebral, ¿tá? Bueno, salgo, este trazado me está diciendo, este chico va a empeorar. ¿Tá? Así que es muy importante el monitoreo cerebral. Así que si en algún momento invierten, tienen que invertir en las dos cosas. Bueno, acá están todos los trazados. Pero bueno, eso es lo que les quería contar de los pacientes con encefalopatía hipoquémica moderada.